Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal de YouTube. Soy María Mera, actriz, presentadora y mamá. En este vídeo os voy a hablar de la segunda temporada del Sabor de las Margaritas. Os comentaba por Instagram que me comentarais alguna pregunta, lo que quisierais saber de esta segunda temporada, así que vamos a empezar. Lo que más me preguntáis es cuándo se va a emitir esta segunda temporada. Bien, pues no puedo deciros aún una fecha fija, pero sí que os puedo decir que primero se va a emitir aquí en Televisión de Galicia y luego ya en Netflix. Creemos que más o menos en abril, marzo-abril, se emitirá aquí ya en Televisión de Galicia, es decir, que falta muy poquito, y luego ya en Netflix. En Netflix, pues ellos marcan cuando la emitirán, pero por supuesto compartiremos por aquí cuando sepamos ya la fecha. Me preguntáis también cuántos capítulos son. Igual que la primera temporada, serán 6 capítulos de 70 minutos cada capítulo. Otra de las preguntas era si habrá muertes importantes. Esto incluye a los protagonistas y a los personajes principales. Hombre, esto no lo puedo decir. Os puedo decir que sí, hay mucha sangre y sí, hay muertes, pero tenéis que ver la segunda temporada. En cuanto al guión, también me preguntáis, bueno, el guión va a pasar igual que la primera temporada, aunque esta segunda temporada yo creo que es mucho más arriesgada que la primera, mucho más. En esta segunda temporada vais a disfrutar de unos giros de guión igual que en la primera, impredecibles, no vais a poder saber qué pasa de un capítulo a otro, o sea, vais a estar perdidos. Os van a sorprender muchísimo los giros de guión, igual que ocurrió en la primera temporada. El final es totalmente inesperado. Yo creo que os va a sorprender muchísimo el guión y el final. Vais a alucinar y no lo vais a adivinar. Igual que pasó en la primera temporada, que casi nadie adivinó qué iba a pasar, en esta segunda va a pasar lo mismo. Es un guión mucho más arriesgado. Es un guión también que trata de la prostitución, igual que en la primera temporada, que se cuenta desde el punto de vista del consumidor. En esta segunda temporada tratamos también la prostitución infantil. Es un tema duro, difícil. Hubo secuencias muy difíciles de rodar, guiones muy difíciles de leer, porque yo muchas veces me tuve que parar y no podía leer más, pero yo creo que lo vais a agradecer y creo que también nos va a invitar un poquito a reflexionar. Espero que así sea. También me preguntasteis si hay nuevos personajes, si siguen muchos de la primera temporada. Bueno, no quiero desvelar mucho, pero sí, por supuesto, hay nuevos personajes. Es una serie también que se puede ver de forma independiente la primera temporada y la segunda temporada. Es verdad que si ves la primera pues vas a entender mucho más de lo que pasa en la segunda, pero yo creo que sí que se podrían ver de forma separada. También creo que es una segunda temporada diferente a lo que nos tiene acostumbrado los thrillers de segunda temporada, es decir, no empieza esta temporada con un caso nuevo, seguimos un poco arrastrando lo de la primera temporada. El objetivo de mi personaje va a ser seguir investigando quién está detrás de esas fiestas del pueblo de Murias, qué pasa, quién las organiza, por qué se llega a eso, por qué aparecen estas niñas muertas. Ahí va a aparecer la prostitución infantil, mundo muy oscuro, muy negro, muy difícil, secuencias, ya os digo, muy difíciles de rodar. Entonces, bueno, seguimos un poco con el hilo de la primera temporada. También mi personaje sigue con el mundo de la muerte de su hermana, que aún lo tiene sin resolver para ella. Entonces, otra de las preguntas que me hacéis es qué va a pasar con mi personaje, si acabó en la cárcel, si va a seguir ahora la Guardia Civil, si no. Bueno, ahí no puedo entrar mucho, pero sí que os puedo decir de mi personaje que bueno, así como en la primera solo os enseñó muy poquito de esa parte emocional, en esta segunda vais a poder conocerla muchísimo más. A nivel emocional va a explotar, la vais a poder conocer, vais a poder empatizar con ella. Yo creo que
que os va a gustar y sobre todo también que se va a ver también la parte familiar de mi personaje, más allá de su hermana, es decir, se va a ver, conocer un poquito su parte familiar, su vida familiar y sobre todo su vida emocional, que la vais a poder entender y yo creo que... Ay, es que no puedo contar mucho, pero la verdad es que yo creo que os va a sorprender muchísimo el personaje en sí, el mío y todos los nuevos que entraron en esta segunda temporada. Y me preguntasteis también en cuanto a personajes si sigue el personaje de Maltilla, el personaje que cerraba la última temporada, que todos os quedasteis también enamorados de él. Sí, sigue y dará mucho de qué hablar, si no ya lo veréis. No os puedo contar mucho más, pero sí os puedo decir que os va a sorprender, que es mucho más arriesgada esta temporada que la primera temporada, que si os gustó la primera, esta os va a encantar y que esperamos de verdad todo vuestro apoyo y vuestro cariño. Estamos deseando que la disfrutéis y que nos mandéis todos los mensajes y ver que, sobre todo, que la disfrutéis porque al final nosotros trabajamos para vosotros, así que solo esperamos eso, que lo paséis bien viendo nuestro trabajo, que lo hicimos con todo nuestro cariño. Os mando un beso muy grande y nos vemos muy pronto. Chao.